Ya hemos estudiado las funciones, pero solo un tipo de función, aquellas que llamamos funciones de primer grado. Estas funciones se caracterizan porque la variable independiente tiene exponente unidad. Dentro de las funciones de primer grado nos encontramos con dos tipos de función, lineales y afines. Cada una de ellas tiene una forma general. Las funciones lineales se caracterizan porque su representación gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas. En cambio, la representación gráfica de las funciones afines se caracteriza por ser una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Existen otras características derivadas de su forma general que ya estudiamos en otro tema anterior. Pero no son estas las únicas funciones que existen. Las que estudiamos en este tema se denominan funciones de segundo grado o cuadráticas. Estas funciones también tienen una expresión o forma general. Veamos cuál es. Observa que la x está elevada al cuadrado, es decir, la variable independiente tiene como máximo exponente un 2. ¿Qué significado tiene cada una de las letras de esta expresión? La a es una constante distinta de 0 siempre y que forma parte del término cuadrático de la ecuación de segundo grado. Hay otro sumando que contiene la x, pero en este caso tiene exponente unidad. La b es una constante que puede o no ser 0. Forma parte del término lineal. Por último, el término constante o independiente. La c es también una constante que puede o no ser 0. Después de analizar la función de segundo grado, podemos decir que la ecuación de segundo grado que la representa toma la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c, en la que a no puede ser 0, mientras que b y c pueden ser o no ser 0. Las funciones se dividen en dos clases, como ya hemos visto, de primer grado y de segundo grado. Pero dentro de las de primer grado podemos hacer otra división, lineales o afines. Observa estas tres ecuaciones. Pertenecen a tres funciones de primer y de segundo grado. Vamos a analizarlas una a una y señalar a qué tipo pertenecen. La primera, y igual a 3x menos 2, podemos afirmar a primera vista que es una función de primer grado, ya que el máximo exponente de la x es la unidad. Analizando más detenidamente vemos que consta de una constante o coeficiente de la x, que es el 3, y de otra constante o término independiente, que es el menos 2. Por lo tanto, podemos asegurar que se trata de una función afín. La ecuación y igual a 6x cuadrado más 8x más 1 es una función de segundo grado. Recuerda que este tipo de funciones pueden llamarse también funciones cuadráticas. La última de las ecuaciones que observamos es una función de primer grado que solo consta de un coeficiente, el 9. Por tanto, es una función lineal. Recuerda que a simple vista puedes saber si se trata de una función de primer o de segundo grado con solo mirar el máximo exponente de la x. Si es la unidad, ya puedes asegurar que es de primer grado. Si es un 2, es decir, al cuadrado, es una función de segundo grado. Hasta ahora hemos visto la diferencia que hay entre las funciones de primer grado y las de segundo grado. Pero también, dentro de las de segundo grado, podemos distinguir varios tipos. Ya hemos señalado al principio que los coeficientes b y c podían ser 0, en cambio la a no. Y igual a 2x cuadrado es una función de segundo grado. Como ves, faltan algunos términos, en concreto el término lineal y el término independiente. Por lo tanto, b y c son igual a 0. Observa esta ecuación. Y igual a x cuadrado más 3x. Ahora solo falta un término. ¿Cuál es? En efecto, el término independiente, la c, es igual a 0.
A esta ecuación de segundo grado le falta un término, en concreto el término lineal. ¿Con qué letras se representa el término lineal? En consecuencia, decimos que b es 0. La ecuación y igual a 3x cuadrado más 4x más 6 es una ecuación completa. No tiene ningún término igual a 0. La a vale 3, la b 4 y la c 6. Fíjate que todas estas ecuaciones son cuadráticas, pero unas son completas y otras no, sin dejar por ello de ser funciones cuadráticas. Fíjate en esta función cuadrática. Observa que faltan el término lineal y el término independiente. Al igual que hicimos con las funciones lineales y afines, las funciones cuadráticas pueden ser representadas mediante dos conjuntos. La variable independiente se representa en el conjunto original formado por todos los valores que pueda tener x. En nuestro ejemplo, una representación de dicho conjunto es el formado por los valores 2, menos 2, 1 y menos 1. La y, que es la variable dependiente, puesto que depende en cada caso del valor de x, forma el conjunto imagen que es, a su vez, un subconjunto del conjunto final, formado por los números racionales. La relación entre los elementos se expresa mediante flechas que los unen. Observa que a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente. Por ejemplo, al 2 le corresponde el 8, al menos 2 el 8. Observa también que a cada valor de la variable dependiente del conjunto imagen le corresponde dos valores de la variable independiente. Al valor 8 de la variable dependiente le corresponden los valores 2 y menos 2. Al valor 2 de la variable dependiente le corresponden los valores 1 y menos 1. Pues bien, esto es la característica principal de las funciones de segundo grado cuadráticas. A cada valor de la variable independiente x le corresponde un valor de la variable dependiente y. A cada valor de la variable dependiente le corresponden dos valores de la variable independiente. Recuerda que esta propiedad la cumplen solamente las funciones de segundo grado o cuadráticas. Hasta ahora hemos estudiado la forma general y la característica principal de las funciones cuadráticas, pero estas funciones también se pueden representar gráficamente. Vamos a ver cómo se realiza esta representación. En primer lugar, hay que ver qué valores toma la variable dependiente para determinados valores de la variable independiente. En este caso, vamos a tomar los valores 0, 1, 2, 3 y 5 para la x. Para hallar el correspondiente valor de la y, basta con sustituir en la ecuación la x por el valor que toma. Por ejemplo, para el valor 0, al sustituir, la y toma el valor 8. Para la x igual a 1, la y toma el valor 3. Cuando la x vale 2, la y vale 0. De igual manera se calculan los valores cuando la x vale 3 y 5. Pues bien, si trasladamos a unos ejes de coordenadas los valores que toma la y para cada uno de la x, obtenemos la representación gráfica de la función. El paso siguiente consiste en señalar los puntos en el plano de los ejes. Señalamos sucesivamente los puntos 0, 8, 1, 3, 2, 0, 3, menos 1 y 5, 3. Estos puntos se unen para obtener la representación gráfica de esta función. Comprueba que la gráfica obtenida es una línea curva. Esta curva se denomina parábola.
La representación gráfica de una función de segundo grado es una parábola. Para dibujarla con aproximación, necesitamos conocer varios de sus puntos. Ya hemos estudiado que la representación gráfica de una función de segundo grado o cuadrática es una línea curva que se llama parábola. Observa que en esta ecuación y igual a 3x cuadrado, el término lineal y el término independiente son 0. Es decir, la b y la c son 0. El criterio para representarla gráficamente es el mismo que si estuviera completa. El primer paso consiste en hallar los valores correspondientes de la variable dependiente según lo que tome la variable independiente. Cuando la x vale 0, la y vale también 0. Si la x es 1, la y vale 3. De igual manera calculamos los demás valores. Con todos ellos hemos construido una tabla de valores que nos ayudará a construir la gráfica. El siguiente paso es trasladar estos puntos al plano de los ejes de coordenadas. Se van señalando los pares ordenados obtenidos. Menos 2, 12. Menos 1, 3. 0, 0. 1, 3. 2, 12. Por último, se unen los puntos obtenidos. Esta representación es una línea curva que, como ya sabes, se llama parábola. Para representarla por aproximación, necesitamos varios de sus puntos. Las funciones de segundo grado pueden ser completas e incompletas. Dentro de las incompletas existen diferentes tipos. Uno de ellos es aquel cuyo término lineal es 0. Este es el caso de la función y igual a x cuadrado menos 4. Pero esto no influye cuando se quiere representar gráficamente. Ya sabes que para calcular los valores de la y basta con sustituir la x de la ecuación por los diferentes valores que queramos darle. Así construimos una tabla de valores. A x0 le corresponde y menos 4. A x1, y menos 3. A x menos 1, y menos 3. Para x igual a 2 y a menos 2, la y vale 0 en los dos casos. Ahora trasladamos estos puntos al plano de los ejes de coordenadas. Pero solo con estos puntos no obtenemos la representación gráfica. Es necesario unirlos y obtener así la línea curva que llamamos parábola. Observa que los puntos se determinan por medio de una tabla que consta de dos columnas. Una representa los valores de la x o variable independiente y la otra los correspondientes valores de la y o variable dependiente. Vamos a representar gráficamente la función cuadrática y igual a x cuadrado menos 2x. Ahora ya debes recordar los pasos que debemos seguir. El primer paso consiste en construir una tabla donde aparezcan diferentes valores de la variable independiente y sus correspondientes valores de la y. El siguiente paso es representar los puntos obtenidos en el plano de los ejes de coordenadas y unirlos. De esta manera comprobamos que la representación gráfica de una función de segundo grado es una línea curva y esta línea curva se llama parábola. ¿Recuerdas las ecuaciones de segundo grado? Ya hemos estudiado la manera de resolverlas por medio de una fórmula general. Estas ecuaciones nos pueden ayudar a resolver algunos problemas. Veamos un ejemplo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 5 centímetros. Calcular las longitudes de los catetos sabiendo que uno de ellos tiene 1 centímetro más que el otro. ¿Cómo podemos expresar lo que nos dice el problema?
El cateto menor podemos representarlo por x. El otro cateto tiene 1 centímetro más, por lo tanto es igual a x más 1. Para poder plantear el problema hemos de recordar la relación que existe entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras nos dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Ahora es necesario efectuar las operaciones para obtener una ecuación de segundo grado en forma general. Se reducen los términos semejantes y se ordenan en función de los exponentes de la x de mayor a menor. Observa que se han pasado todos los términos al primer miembro, de forma que en el segundo miembro quede 0. Para calcular el valor de la x hemos de aplicar la fórmula general. Veamos cuál es. Ahora vamos a ir sustituyendo cada cosa por su valor. La b es igual a 2. Por lo tanto, menos b es menos 2. b al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, que es 4. 4 por 2, 8. Y 8 por menos 24 es menos 192, que al sustituir en la fórmula general, como este sumando del radicando es negativo, con el menos de la fórmula pasa a más 192. 2a es igual a 2 por 2, que es 4. La suma que hay en la raíz cuadrada da como resultado 196. ¿Cuál es el resultado de esta raíz? La raíz de 196 es 14, ya que 14 por 14 es igual a 196. Ya podemos calcular el valor de la x. Observa que obtendremos dos valores, ya que en el numerador de esta fracción aparecen dos signos, más y menos. Si tomamos el signo más, la x vale 3. Cuando tomamos el signo menos, la x es igual a menos 4. Estos valores obtenidos de la x son las soluciones de la ecuación. Pero fíjate bien, uno de ellos es negativo y la medida de un cateto nunca puede ser negativa. Por tanto, este resultado no nos sirve. El cateto más pequeño de este triángulo mide 3 y el otro 4 centímetros. Pero la ecuación de segundo grado puede ser representada gráficamente. Esto es lo que vamos a hacer con la que hemos obtenido en este problema. Para poderla representar hemos de tener dos variables, la independiente y la dependiente. Ya sabes que la forma general de las funciones cuadráticas, la y, está sola en un miembro. Construimos la tabla con los diferentes valores de x e y. En esta ocasión vamos a tomar tres valores, 3, menos 4 y menos 1/2. Los valores pueden ser positivos, negativos o incluso fracciones, como en este caso. Sustituimos estos valores en la función y obtenemos los correspondientes valores de la y de la variable dependiente. Ahora solo queda trasladar estos puntos al plano de los ejes de coordenadas. Por último, unimos estos puntos y así aparece dibujada la parábola de esta función. En esta ocasión hemos hallado la representación gráfica de esta función. Las funciones de segundo grado o cuadráticas tienen la forma general y es igual a por x al cuadrado más b por x más c. En las funciones cuadráticas, a cada valor de la variable independiente le corresponde un valor de la variable dependiente, y a cada valor de la variable dependiente le corresponden dos valores de la variable independiente.
La representación gráfica de las funciones de segundo grado es una línea curva llamada parábola. Se obtiene representando varios puntos en ejes de coordenadas y uniéndolos.